Hola, les doy la bienvenida a este video que es para la Universidad Abierta y a Distancia de México, en específico para la materia de bioseguridad, que es su evidencia de aprendizaje de la unidad 3, titulada Seguimiento de Acciones Preventivas. En esta presentación revisaremos el tema de la gestión de residuos peligrosos, biológicos infecciosos, en el contexto del sistema de salud en México, con énfasis en su correcta identificación, manejo, recolección y disposición final conforme a la normativa vigente. Se analizarán los principios de bioseguridad que rigen este proceso, las etapas que lo componen, así como los riesgos asociados a una gestión inadecuada. También se presentará un caso real que ejemplifica las deficiencias y fortalezas observadas en una unidad hospitalaria durante la pandemia de COVID-19, lo que permitirá reflexionar sobre las áreas de oportunidad existentes. En general, el propósito de esta presentación es generar conciencia sobre la importancia del cumplimiento riguroso de los lineamientos establecidos en la NOM 087 Semarnat SSA1 2002 y otras normativas aplicables, además de proponer soluciones prácticas y viables que mejoren la seguridad del personal, la protección ambiental y la calidad en los servicios de salud. ¿Qué es RPBI? Los residuos peligrosos, biológicos e infecciosos son desechos generados durante la atención médica, investigación científica o procesos relacionados con salud, que contienen agentes biológico-infecciosos capaces de provocar enfermedades y afectar el medio ambiente. Se tiene que se consideran peligrosos debido a su potencial para transmitir infecciones, ya que pueden contener microorganismos patógenos en concentraciones suficientes para causar daño, cuando se encuentran en condiciones propicias y tienen acceso a un huésped. Estos residuos incluyen sangre y sus derivados, cultivos y cepas de agentes infecciosos, tejidos humanos o animales, materiales no anatómicos con fluidos corporales y objetos punzocortantes que han estado en contacto con materiales biológicos. No menos importante, su manejo requiere procedimientos desde el punto de generación hasta su disposición final, con el objetivo de evitar riesgos para el personal de salud, usuarios de servicios de la salud, así como población general y el entorno. En México, el manejo de RPBI está regulado por la NOM 087, Semarnat SSA1 2002, la cual establece criterios específicos para su clasificación, envasado, transporte, tratamiento y disposición. La correcta gestión de estos residuos es importante para garantizar la bioseguridad dentro de las instituciones. Resumen de la NOM 087 de RPBI. En México, el manejo de residuos peligrosos, biológico-infecciosos está regulado por diversas normativas nacionales que buscan proteger la salud pública y el medio ambiente. Una de las principales es la NOM 087 Semarnat SSA 1-2002, la cual establece la clasificación de los RPBI y las especificaciones para su manejo desde el punto de generación hasta su disposición final. Esta norma detalla los tipos de residuos, los métodos de envasado, los tiempos de almacenamiento y las condiciones para el transporte interno y externo, además de los requerimientos para su tratamiento y eliminación. Otra normativa importante es la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente, que proporciona el marco jurídico para el manejo adecuado de los residuos peligrosos, incluyendo los de carácter biológico infeccioso. Esta ley define las responsabilidades de los generadores y los procedimientos que deben seguirse para minimizar los impactos ambientales de estos residuos. Finalmente, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos
Complementa el marco normativo al establecer lineamientos para la prevención, manejo, recolección, tratamiento y disposición final de residuos peligrosos. Esta ley también delimita las competencias entre los distintos niveles de gobierno para la vigilancia y aplicación de la normativa, asegurando así una gestión integral y coordinada de los RPBI en todo el país. Manejo y disposición final de una unidad hospitalaria. Manejo y disposición final del RPBI de una unidad hospitalaria. La recolección, manejo y disposición final de los residuos peligrosos biológico-infecciosos en una unidad hospitalaria debe realizarse bajo estrictas normas de bioseguridad, desde el momento en que se generan hasta su eliminación definitiva. En primer lugar, la recolección debe iniciarse con la correcta identificación y separación de los residuos en el área donde se producen, utilizando recipientes adecuados de acuerdo con su tipo. Por ejemplo, la sangre líquida debe envasarse en contenedores herméticos de color rojo y los punzocortantes en recipientes rígidos, resistentes y rotulados con el símbolo de riesgo biológico. Estos contenedores deben cerrarse antes de su traslado interno para evitar fugas o accidentes. El manejo interno incluye el transporte dentro del hospital, el cual debe seguir rutas específicas y horarios establecidos para evitar interferencia con otras actividades clínicas. Los residuos deben almacenarse temporalmente en áreas especializadas señalizadas, bajo condiciones de refrigeración si se trata de residuos patológicos. Posteriormente, una empresa autorizada y registrada ante la Semarnat se encarga de la recolección externa, utilizando vehículos cerrados y refrigerados, cumpliendo con todas las regulaciones correspondientes. Finalmente, los residuos deben ser tratados mediante procesos físicos o químicos que garanticen la eliminación de agentes patógenos, y su disposición final debe realizarse en sitios autorizados, sin riesgo para la salud o el medio ambiente. Caso de manejo del RPBI en el contexto del Sistema de Salud de México. En un hospital público, durante la pandemia de COVID-19, se reportó que la recolección de RPBI se realizaba manualmente, transportándolos en una góndola metálica sin tapa a través de varios bloques del edificio, con frecuentes fallos en la disponibilidad de bolsas rojas, lo que provocaba que los residuos peligrosos se mezclaran con la basura común. Este escenario expone la necesidad urgente de proveer de materiales adecuados y suficientes para la segregación, es decir, bolsas codificadas por color, y de implementar rutas y equipos de transporte interno más seguros. Entre las fortalezas observadas se encuentra, por un lado, que el personal identifica claramente los RPBI y realiza labores de limpieza y desinfección de zonas críticas, incluyendo áreas con contagios de COVID-19, lo que refleja conciencia y compromiso institucional. Y por otro lado, la existencia de protocolos de separación entre residuos regulares y RPBI, aunque con fallas puntuales. Muestra un marco normativo en funcionamiento con áreas de oportunidad. Se destaca la necesidad de mejorar la infraestructura de transporte de residuos, como carros cerrados y adecuados para evitar exposición y derrames, y la urgencia de capacitar y apoyar logísticamente al personal de limpieza para asegurar la disponibilidad constante de contenedores específicos, así evitando la mezcla de residuos que ponen en riesgo a trabajadores y comunidad. Propuestas que pueden aplicar para mejorar el manejo y cumplimiento del proceso de la gestión de residuos en el ejemplo de la pregunta anterior. Para mejorar el manejo y cumplimiento del proceso de gestión de residuos en el hospital mencionado anteriormente,
Es importante implementar acciones estructurales y operativas que refuercen el cumplimiento de la normativa y reduzcan riesgos. Una primera propuesta es establecer un sistema de abastecimiento eficiente que garantice la disponibilidad continua de insumos básicos como bolsas rojas, contenedores rígidos, etiquetas y equipo de protección personal. Esto evitará que los residuos peligrosos se mezclen con los comunes, asegurando su correcta segregación desde el origen. En segundo lugar, se debe profesionalizar el transporte interno de RPBI mediante la adquisición de carros recolectores cerrados, resistentes, con rotulación adecuada y rutas establecidas, para prevenir derrames y exposición durante su traslado por las instalaciones. Una tercera propuesta consiste en reforzar la capacitación continua del personal de limpieza, enfermería y administrativo en materia de bioseguridad, clasificación de residuos y protocolos de respuesta ante incidentes, utilizando herramientas didácticas y simulacros prácticos. Por último, se recomienda establecer un sistema interno de auditoría periódica a través del Comité de Bioseguridad que evalúe el cumplimiento de los procedimientos, identifique errores recurrentes y proponga acciones de mejora. Estas propuestas pueden implementarse de forma gradual, priorizando áreas de mayor generación de RPBI y con seguimiento constante por parte de la dirección del hospital. Como conclusión, el proceso de gestión de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos en una unidad de salud abarca un conjunto de acciones administrativas, operativas, de prevención y control, todas ellas importantes en la normatividad vigente. En el ámbito administrativo, los generadores deben de registrarse en la Semarnat, llevar una bitácora actualizada, elaborar planes de manejo, emitir manifiestos de recolección y reportar anualmente la cantidad de residuos generados. Por su parte, los prestadores de servicio deben estar autorizados para realizar actividades de recolección, transporte, tratamiento y disposición final, así como cumplir con los informes reglamentarios. Las acciones operativas comprenden actividades dentro y fuera de la unidad médica. Por ejemplo, identificación y separación de residuos, envasado con materiales adecuados, almacenamiento temporal seguro, transporte interno con rutas definidas y posterior recolección y transporte externo en vehículos certificados. El tratamiento de los residuos debe garantizar la eliminación de agentes patógenos, seguido de una disposición final en sitios autorizados. Finalmente, las acciones de prevención y control corresponden a la vigilancia por parte de autoridades sanitarias y ambientales, como es la COFEPRIS y Semarnat, que supervisan el cumplimiento de la normativa mediante auditorías, visitas de inspección y sanciones en caso de incumplimiento. Les agradezco su amable atención a este video.